Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde aquí, desde Australia, a todos ustedes que están en diferentes partes del mundo, gente de Rumanía, gente de Austria, gente de Estados Unidos, Argentina. Saludos, esto parece el mundial. Estas salas de Zoom parecen el mundial, tenemos representaciones en diferentes países. Lo bueno que en el Mundial de Cristo todos ganamos, todos recibimos coronita y todos recibimos el premio. Y no es un premio que nosotros nos lo hayamos trabajado, sino gracias a la bondad de nuestro Padre. Hoy tenemos la parábola de El Rico y Lázaro, que es en nuestra progresión de parábolas. Estamos llegando al final de las parábolas que teníamos listadas. Me gustaría que en los comentarios en YouTube pongan si hay alguna en particular que no hayan visto o alguna en particular que no tengamos en el canal. ¿A qué me refiero con ello? Hay parábolas que no están en esta serie de los últimos meses, pero que sí ya hemos estudiado de antes. Entonces, como ya los habíamos estudiado de antes y ya están en el canal, pues no queríamos, digamos, estudiarlo nuevamente o ponerlo nuevamente. O sea, va a haber en esta lista de reproducción de parábolas que no están incluidas en esta lista de reproducción, pero que sí ya están estudiadas. ¿Okay? Así que estamos llegando a los final, pero de todas maneras, si hay alguna que se nos ha pasado por la grieta, nos ponen un comentario abajito. Y lo que vamos a hacer, vamos a seguir con el mismo formato. La próxima semana vamos a hacer una presentación de salud. Me gustaría también aprovechar porque el próximo viernes tenemos una entrevista con Griselda del canal que ella tiene de Agua de Mar. Algunos de ustedes tal vez conocen a Griselda de Argentina y vamos a tener una entrevista con Griselda en su canal, que espero que puedan también atender. Y también vamos a empezar con el mismo formato, de todas maneras, de media horita presentación, media horita comentarios de ustedes, etcétera, con otros temas. Uno de los temas va a ser de salud la próxima semana y las semanas que nos quedan, habrá alguna semana de descanso también por las festividades de fin de año, etcétera. Y posiblemente también toquemos la historia de la creación en Génesis 1 y en Génesis 2, antes de acabar el año. Así que una de salud y Génesis 1, Génesis 2, pero con el mismo formato que estamos usando en las parábolas. En el día de hoy tenemos El Rico y Lázaro. Si os acordáis, la semana pasada teníamos ese mayordomo malvado. Estas dos parábolas están combinadas tratando de expresar un mismo concepto. Y ese mismo concepto es el concepto de la avaricia y de cómo vivimos nosotros aquí con los recursos y con los privilegios que tenemos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser algo diferente. Vamos a expresar cuál es el principio fundamental de la parábola, pero vamos a dedicar poco tiempo al principio fundamental de la parábola, porque es muy fácil de entender. La parábola es muy fácil de entender. Y lo que vamos a aprovechar es a indagar un poquitito más a lo que más se usa esta parábola, que es el estado de los muertos. ¿Okay? Que no es el principio de la parábola, pero lo vamos a tocar porque lo tenemos ahí y porque se usa como arma arrojadiza entre diferentes denominaciones para defender el estado de los muertos. ¿Okay? En otras palabras, cuando me refiero al estado de los muertos, ¿dónde vamos cuando morimos? ¿Okay? Sabemos dónde fue ese rico y dónde fue Lázaro, según la parábola. Leamos. Se encuentra en Lucas 16, versículo 19, da comienzo diciendo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta
de aquel lleno de llagas. Fijaros que está comparando la riqueza y la opulencia de este hombre rico con el que está comiendo de las migas que caen de la mesa o ni siquiera con el cuidado incluso del lamido de los perros, como leeremos en un segundo. Ayer alguien me mostró una factura de un restaurante o de una línea de restaurantes, no sé si alguno han visto no sé si él es turco, no lo sé, pero de un hombre que tiene un restaurante de carnes y que la cosita es como echa la sal así, la sal le cae en el antebrazo y ahí va a todos los jugadores famosos de baloncesto, de fútbol, etc. Y una factura de 160.000 euros por comer un asado. 160.000 euros la factura. Tremendo. Claro que ponía todo lo que habían comido, que tampoco era exagerado, pero claro, una cerveza era como 55 euros. O sea, todo estaba como... Y hay gente que lo paga, evidentemente. O sea, hay gente que va y paga 160.000 euros por comer un asado. O sea, es tremendo. Cuando hay gente que no tiene que comer a la noche. Entonces, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Si hablamos de símbolos, estamos hablando de que en esa opulencia y vestidos de púrpura y de riqueza, etc., está principalmente hablando de esa clase privilegiada dentro del pueblo de Israel. Y digo dentro del pueblo de Israel, no de los gentiles, porque Jesús predica a Israel, es Pablo el que va a los gentiles, principalmente. Entonces, la audiencia principal es judía, ese reconocimiento de que si tú vistes en púrpura y tienes mucho, etcétera, Dios te ha bendecido. Y si eres pobre, es por tu propia culpa, porque tú eres pecado, porque tú eres un pecador o tus padres pecaron y Dios te está maldiciendo. En realidad, no sé si os dais cuenta, pero esa mentalidad es muy similar al sistema de castas que está en el hinduismo. En el sistema de castas, o sea, si tú naces pobre, pues ese es tu lugar, porque los dioses así lo han determinado, porque en otra vida fuiste una persona mala, entonces ahora naces pobre. Si quieres llegar a ser rico, tienes que hacer un muy buen trabajo como pobre y la siguiente vida, pues igual evolucionas a una clase más alta y una clase más alta. Es el sistema de las castas. De una u otra manera, ese sistema de las castas está introducido en toda religión humana, incluido dentro del judaísmo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esa persona es rica porque Dios le está bendiciendo. Hay algo bueno en él, o mejor que en el otro, porque el otro es, de una manera u otra, pecado. ¿Okay? Me está dando el sol justo en la cara. Ok. El otro es pecado. O sea, es un sistema de mini castas. O sea, no aspires a salir de la pobreza. Tú eres pobre, por algo será. Y yo soy rico, por algo será, porque Dios está a favor mío. Entonces, eso estaba parte del establecimiento judaísta de las religiones de hombres. Por cierto, cuando hablamos de los perros lamían, si seguimos con la simbología, los perros eran identificados como los paganos, los gentiles. Podríamos decir que a Israel no ayuda al Lázaro, a este mendigo, no le ayuda, y quien le ayuda al final son los romanos. ¿Cuántas veces es las sociedades seculares quien ayuda a las mujeres abusadas, que ayuda a los niños que no pueden estar con sus familias por alcohol, por drogas o lo que sea? ¿Cuántas veces son las sociedades seculares y no los cristianos los que ayudan a los necesitados? Muchísimas veces.
organizaciones no gubernamentales que no están asociadas con ningún tipo de religión y sin embargo están ahí con los refugiados, con los campos de refugiados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los perros eran identificados como los romanos. Así se le llamaba. De hecho, a día de hoy, uno de los peores insultos en el mundo árabe es, en el mundo del Oriente Medio, es perro. Si vais a Qatar al Mundial, veréis que no hay perros por las calles. Hay gatos, pero no hay perros por las calles. El perro es un insulto. Aconteció que murió el mendigo. Recordad que el mendigo es el único que se le da nombre. Al rico no. Al rico no se le da el nombre, al mendigo sí. Entonces, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, el mendigo muere y es llevado al seno de Abraham. Nuevamente, reforzando el hecho de que esto es una audiencia judía, porque si tú le dices a un gentil de aquella época y fue llevado al seno de Abraham, ¿y quién es Abraham? Es el padre Abraham, el padre de los judíos. Ese es el concepto. Y murió también el rico y sin embargo el rico fue sepultado. No fue llevado al seno de Abraham, es sepultado. Pero dentro del concepto que se presenta aquí en las Escrituras, el sepulcro tiene diferentes cargas. Indistintamente se usa muchísimas veces a lo largo de las Escrituras. Se utiliza el sepulcro, se utiliza el Hades, en griego se usa el Seol, en hebreo se utiliza el abismo, se utiliza en inglés se dice el pit, como el hoyo sin fondo. Se utiliza también el lugar de la oscuridad, se utilizan las profundidades, se utiliza la base de las montañas. O sea, imagínate que tú estás en el océano y tú te sumerges hasta que ya no hay más para sumergirte. Eso está considerado la base de las montañas. Todo esos son conceptos del abismo. Todos son interrelacionados y a veces se interusan en ese mismo concepto. Entonces, él dando voces, anteriores, en el Hades, primero fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, no que nadie le atormente, sino que estaba en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, ahora voy a leer el versículo 24 de una manera que no está escrita. Me lo voy a inventar y luego lo voy a leer de la manera en que está escrita. La primera vez que lo voy a leer de una manera inventada, porque no va a decir esto en realidad. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, porque fui avaro y no compartí, y ahora me doy cuenta de cuánto daño he hecho al siervo Lázaro. No dice eso. Pide misericordia y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hasta en el infierno del Hades, Lázaro es su siervo. Hasta en ese momento es su siervo. O sea, manda a él que venga acá, porque al fin y al cabo es un pobre mendigo. O sea, hasta ahí está pidiendo que este siervo venga a servirle. No está dándose cuenta de la dimensión del egoísmo y de la avaricia, más de lo que necesitaba, muchísimo más de lo que necesitaba. Y entonces está pidiendo misericordia, sí, pero no en el concepto de que él esté realmente viendo lo que significó su vida comparado con la vida de Lázaro. Y hasta en ese momento está usando a Lázaro como, manda a Lázaro para aquí. O sea, es como mandar un siervo con un poquito de agua. Manda al siervo con un poquito de agua. O sea, no como dicen los chilenos, está desubicado. Está desubicado, no está ubicado este hombre. Ni ahí abajo está ubicado, que no se entera, no se está dando cuenta. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida
y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, ¿cómo es que él ahora en estos momentos está diciendo, envía a Lázaro, o sea, todavía Lázaro del siervo, pero envíalo a mis hermanos para que les testifique, para que no vengan a este lugar de tormento? Entonces, Abraham ya le ha dicho que ha llegado a ese lugar de tormento porque tú tuviste todas tus riquezas en vida, no te preocupaste de nadie más y ahora te toca a ti pasar el tiempo que Lázaro pasó en vida, digamos, con hambre, con angustia, atormentado, etcétera. Ahora te toca a ti. Entonces, para que mis hermanos no vengan aquí. O sea, como que ahora está entendiendo un poquitito, por lo menos, qué tiene que hacer sus hermanos para que no vengan ahí. Acordaros que el tema principal de las 2 parábolas en este capítulo es la avaricia. El tener más de lo que realmente necesitamos mientras pasa una persona necesitada, nosotros, teniendo capacidad de ayudar, porque así nos dice el libro de Santiago, teniendo capacidad de ayudarle, le decimos, estaré orando por ti, que Dios te bendiga, que Dios te cuide y que Dios te supla. Y yo teniendo capacidad de ayudarle, no le ayudo. Entonces, fijaros que aquí le dice Abraham, a Moisés y a los profetas vienen, oíganlos. Eso es un sarcasmo muy grande. Y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y quién se levanta de los muertos y pretenden volverlo a matar? Lázaro, el hermano de María y el hermano de Marta. O sea, la historia de la resurrección de Lázaro es la confirmación que esta parábola, la conclusión de esta parábola era cierta. O sea, en lugar de estar alabando, wow, que Lázaro se ha levantado, lo quieren volver a matar, porque Lázaro es el testigo del poder increíble de Cristo. Entonces, si no hay testigo, no hay evidencia. Y dice que querían matar a Lázaro. Después de resucitado lo querían matar los fariseos. Certificando, os recuerdo, que el único en esta parábola que recibe nombre es Lázaro. Se le da el nombre de Lázaro. Y dice que aunque resucite de los muertos, no oirá. Y cuando eso literalmente ocurre en la resurrección de Lázaro, no oyeron tampoco, porque quisieron matarle a Lázaro y acabaron matando a Cristo. Ok. El tema principal que quiere tirar de las orejas, digamos, Jesús a su audiencia es, a ver cómo estás viviendo. Fíjate cómo estás viviendo, que tienes a hermanos al lado tuyo que no tienen ni qué comer y tú vives en opulencia. No es que vivas bien, de una manera tranquila, humilde, etcétera, y con lo que puedes ayudas. No, no, sino que vives en opulencia. Vives con más de lo que necesitas. O sea, hay gente que tiene autos, que tiene zapatillas, que tienen zapatos y les faltan pies para vestir esas zapatillas, les faltan piernas para llevar tanto pantalón, les faltan hombros para llevar tantos bolsos y les faltan traseros para sentarse en tantos autos. ¿Ok? Esos viven en opulencia. Ese es el mensaje principal. Y le están tirando de la oreja. No os creáis que vosotros vais a estar aquí viviendo en jauja, aquí fantástico, e ignorando la necesidad de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, para entrar, tú tienes que amar al prójimo. Y muchas veces amar al prójimo es pedir perdón al prójimo. Y muchas veces amar al prójimo es reconocer que no has ayudado al prójimo.
y hacerle saber al prójimo que no le ayudaste. Y en verdadero, un corazón contrito, un corazón con esa angustia, expresarlo. Entonces, esa es la lección principal. No te creas que tú vas a estar aquí viviendo como te dé la gana y que no va a haber ningún tipo de consecuencia en un tormento en el cual estás siendo atormentado. Pero aquí no aparece que el demonio te está atormentando, aquí no parece que Dios te está atormentando, aquí no te aparece un tormento que venga desde fuera hacia adentro, sino estás en un tormento interno. Estás en una situación de tormento. Ahora te toca a ti experimentar. Es como que estás experimentando el tormento de Lázaro para tal vez entender a Lázaro. Ese es el tema principal. Ok. Como ya habíamos hablado de la avaricia en la parábola anterior, me gustaría que nos quedáramos primeramente con el tema principal. Si tú tienes la capacidad de darle $2 a alguien que lo necesite en ese momento y tú tienes esa capacidad, dale. No le mandes, Santiago nos dice, no le mandes, vete con Dios. No es vete con Dios. Si tú ves que tú puedes, si evidentemente si no puedes, no puedes. Pero si puedes. Y la otra cosa es vivir en opulencia. Todos queremos vivir bien, tranquilos, tener un tejado sobre nosotros, etc. Pero la opulencia. Saben que lo que se tira de los restaurantes, lo que se tira de nuestras neveras en los países más desarrollados, lo que se tira, lo que se echa a perder en las neveras, etcétera, alimentaría al resto del mundo. O sea, hay un desequilibrio muy grande y ese desequilibrio lo ha montado el hombre, no lo ha montado Dios. ¿Okay? Entonces, si vamos a culpar a Dios, vamos a culpar al corazón humano que solo busca para él y no para compartir. Bien, habiendo dicho eso, vamos a cruzar página y vamos a hablar de dónde vamos cuando morimos. Bueno, evidentemente, según la parábola, este hombre rico va al lugar de tormento y Lázaro va a el seno de Abraham, de padre Abraham. Los gentiles, si ven a Abraham, van a saber de usted quién es. Evidentemente es una parábola en la cual usa términos muy judíos para una audiencia judía. Pero vamos a explicar un número de cositas. Cuando nosotros leemos en Lucas 23 al ladrón en la cruz, que Jesús le dice, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En inglés, escuché un predicador, igual 20 años atrás, que ponía 3 puntos. Y en estos puntos de esa historia, eran 3 puntos para defender su cajita de doctrinas. Lo que hacemos, o lo que se ha hecho, y lo que muchas denominaciones hacen, porque eso te hace una denominación, cuando te hace especial o diferente al resto. Entonces, para eso tienes un grupo de doctrinas, y ese grupo de doctrinas las formas metiendo en una cajita los diferentes temas. La segunda venida de Cristo. Tenemos estas 15 referencias, ¡pum!, aquí dentro. El estado de los muertos. Tenemos estas 15 referencias aquí dentro. ¿Qué hacemos con el resto de referencias de la Biblia? Pues la vamos a ignorar o vamos a hacer apología, vamos a tratar de defenderlas. Entonces, cuando nosotros tenemos el concepto de que cuando nosotros morimos vamos a dormir y no sabemos absolutamente nada hasta la mañana de la resurrección, esa es nuestra cajita. Nosotros tenemos que ignorar otros versículos. Uno de los versículos que tenemos que ignorar es el ladrón en la cruz. Entonces, quiero que os fijéis lo siguiente. Este predicador que yo escuché como 20 años atrás decía lo siguiente. En su cajita doctrinal tiene 15 versículos de aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá. Eso siempre trae el riesgo de sacar esos mismos versículos fuera de contexto. Y, sobre todo, de ignorar otros 15 que aparentarían decir otras cosas opuestas.
primero que sacamos los versículos fuera de contexto, porque lo estamos sacando así, pum, 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 por todos los lados, creamos una doctrina Frankenstein, yo le llamo. Una doctrina Frankenstein es cuando, ¿sabéis? El monstruo Frankenstein que tenía partes de diferentes cuerpos. Entonces, una doctrina Frankenstein, vas cogiendo de aquí y de allá, cojo de aquí de Eclesiastés, cojo de aquí de Juan, cojo de allá, y no me importa si es antiguo pacto, nuevo pacto, no me importa si el que escribió Eclesiastés tiene una depresión de caballo, no me importa nada, yo cojo, pum, 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 pum. De hecho, hay gente que coge hasta de Job, del libro de Job, para defender el carácter de Dios, y cuando tú miras el libro de Job, lo han cogido de una expresión de los amigos de Job. O sea, somos así, o sea, mira, este versículo me viene bien, me viene genial para mi doctrina. Y luego cuando miras el versículo en su contexto, resulta que es de uno de los amigos de Job. O sea, estamos aprendiendo el carácter de Dios de los amigos de Job. No me fastidies. Ok, entonces, él tiene su cajita. Entonces, ahora, una de las cosas que van a desafiar esa cajita es el ladrón en la cruz. Entonces, cuando yo lo escuché en inglés. Y en inglés, él les dice que lo primero que tenemos que entender es que una persona en la crucifixión, que el ladrón en la cruz no vea a Jesús ese día en el paraíso por una sencilla razón, porque nadie muere en la cruz tan rápido. De hecho, Jesús es la excepción. Y el ladrón, un crucificado muere al segundo o al tercer día. Eso es cierto. Un crucificado muere al segundo o al tercer día. No por lo general, no en el mismo día y no antes de que. Y además estaba el sol a punto de poner, era la hora del sacrificio de la noche, de la tarde-noche. Entonces eran ya las 3 de la tarde, quedaba un poquito del día. Un crucificado no va a morir tan pronto. De hecho, la crucifixión es un método de muerte a través de tortura. Eso es cierto. A menos que te rompan las piernas. Porque de la manera en la cual tú duras 2 o 3 días en la crucifixión es la siguiente. Tú estás crucificado. Entonces todo tu peso está poniendo presión a la expansión del diafragma y la expansión lateral de tus pulmones. Entonces, hay una tablita en el palo de la cruz donde la persona, para coger aire, se apoya con los pies y se estira hacia arriba. Y cuando se estira hacia arriba, se libera un poquito de la presión sobre el diafragma y sobre los pulmones y la persona puede coger aire. Se deja caer. Y su respiración es muy, muy cortita, muy difícil, muy cortita, muy difícil. ¿Ok? Y luego coge más fuerzas, se afirma con los pies y con las piernas, se empuja hacia arriba y coge aire. ¿Por qué tarda 2 o 3 días? Porque al cabo de los 2 o 3 días ya está muy débil para levantarse. Entonces ya no puede coger aire, los pulmones se llenan de líquido y se muere se ahoga en su propio líquido. Así es la muerte de la crucifixión. Entonces, resulta que en el pueblo judío la muerte de Jesús es una muerte religiosa usando el instrumental romano. No es una muerte civil, es una muerte religiosa, instigada por los religiosos. Ahora está la Pascua en medio y la ley de Moisés dice que no puedes dejar a un hombre en el árbol colgado toda la noche porque eso contamina todo el campo, a todo el campamento. Entonces ellos van a donde Pilatos para que los cuerpos no estén colgados. La gente dice, le rompieron las piernas para que no se escaparan. No. Para no que no se escapen, tú pones ahí un grupo de guardias, no se van a escapar. Las piernas no son rotas para que no se escapen. Fijaros que cuando llegan a Jesús, rompen las piernas de los 2 ladrones, luego van a donde Jesús a romperle las piernas, pero como vieron que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas. Porque ¿para qué se rompen las piernas? Para que la persona no pueda levantarse y en 3 o 4 minutos se muera.
Esa es la razón por la que se rompen las piernas. No para que no se escapen, sino para que se mueren rápido. Y el pueblo judío necesitaba que se murieran rápido porque no se puede, según su ley, dejar a un muerto colgado del árbol toda la noche porque contamina todo el campamento. Entonces todo el campamento, en este caso el pueblo judío de Jerusalén, no hubiera podido ser partícipe de la semana del pan sin levadura, que era la fiesta nacional. Entonces había que bajarlos ya. No los puedes bajar vivos, los bajas muertos. ¿Cómo los bajas muertos? Los matas a las piernas, les rompes las piernas. Las piernas rotas no pueden alzarse, en 3 minutos se mueren. Este ladrón en la cruz se murió 3 minutos o 4 minutos o 5 minutos después de que le rompieran las piernas y esos mismos minutos después de escuchar de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí va el punto número 1 de este predicador. El punto número 2 del predicador, en inglés, decía que en griego no hay comas. Y en inglés dice, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y decía, pero hay que cambiar la coma. Te digo hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. El problema es que la coma está en las versiones inglesas. En español no hay coma. ¿Qué muevo en español si no hay coma? En español no hay coma para mover, porque no hay coma puesta en el texto. De hecho, el griego el griego antiguo no tiene comas, pero sí que tiene énfasis. Y ese énfasis es, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no ya en el futuro, no te estoy diciendo hoy, no. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De hecho, además, es que suena raro. Te digo hoy. Esa expresión, te digo hoy, no la usa Jesús nunca, en ningún otro lugar. De cierto os digo, sí lo dice. Pero de cierto os digo hoy, no lo dice nunca Jesús. La otra cosita es que Jesús, el tercer punto que él decía era que Jesús no fue al paraíso hasta el domingo. Entonces, cuando vas al Salmo 139, te das cuenta de algo curioso. En el Salmo 139, nosotros entendemos que el concepto de estarás conmigo en el paraíso lo tenemos muy limitado al cielo. ¿A qué me refiero muy limitado al cielo? En el Salmo 139 dice en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8 del Salmo 139. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, que es la tumba, que es el lugar de los muertos, que es el lugar del abismo, que es el lugar de la oscuridad, el lugar del rechinar de dientes, y si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, si ahí yo haría mi habitación, he aquí, allí tú también estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, porque no hay lugar que te pueda ir de su espíritu. No hay ningún lugar que te pueda ir de su espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos nuestra cajita y tenemos que inventarnos que el ladrón muere el lunes o el domingo. Tenemos que empezar a cambiar el texto. Y tenemos que empezar a inventarnos cosas para proteger nuestra cajita. En lugar de leer cada pasaje dentro de su contexto. Os hago a vosotros la pregunta. Vamos a cortar aquí la grabación y seguimos en la parte 2.